temas. El primero va a ser lo que viene a ser la recolección, el transporte y conservación de las heces fecales. Entonces, nosotros sabemos que en parasitología casi todos los parásitos que conocemos, por no decir la gran mayoría, se encuentran en lo que viene a ser las heces y se ven en lo que se conoce como un copro parasitológico. ¿Pero por qué? Porque casi la mayoría de parásitos que están en lo que viene a ser nuestro organismo vienen a través de ¿qué? De la triada ano, mano, boca. Entonces, casi todos los parásitos chicos nos causan infecciones del tracto gastrointestinal, o la mayoría, especialmente lo que vienen a ser las amebas, como ya han visto, la entamoeba histolítica, la Yardia lambia, todo ese tipo de parásitos nos causan lo que viene a ser infecciones del tracto gastrointestinal. ¿Y qué nos provoca todo eso, chicos? Nuestra clínica va a ser diarrea. Entonces, por esa misma razón, es que casi todo lo que viene a ser el diagnóstico o de exámenes se da en las heces fecales, porque estos parásitos son expulsados a través de estas mismas heces. Entonces vamos a continuar. ¿Cuál es la importancia entonces de este tema? Entonces ya sabemos que la recolección de la muestra fecal, porque aquí vamos a hablar de la recolección, ¿no? Primero que nada, la recolección. Entonces, ¿qué es lo importante de la recolección? Lo importante de esta recolección, chicos, es que no la hace el médico. Nosotros no hacemos esta recolección. La persona que la hace es el paciente. Y por esa misma razón, nosotros tenemos que dar instrucciones fáciles y precisas para que, esta muestra sea una muestra confiable. Ya vamos a ver enseguida cuáles son, pero en general vienen a ser algunas. Primero que nada, esta muestra tiene que estar en un envase eco. El que siempre se usa es el envase de plástico, como lo que viene a ser un cerrojo, que se le conoce como, si no estoy mal, frasco para coproparasitológico, frasco para coprocultivo, o directamente para examen de heces fecales. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos este tipo de frasco? Uno, para que nuestras heces estén bien transportadas y tiene que estar en un ambiente seco sin la contaminación de muchas bacterias. Segundo, estas heces fecales apenas son puestas en lo que viene a ser este frasco, tienen que ser llevadas al hospital en un tiempo límite. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras heces fecales no solo tienen el parásito, sino tienen algo que se llama microbiota. Entonces, ¿qué es la microbiota, chicos? La microbiota, ya ha avanzado en bacteriología, es la presencia normal de bacterias en nuestro organismo. Y como sabemos, nuestro intestino delgado, especialmente, tiene millones de bacterias comensales y mutualistas que nos ayudan a qué? A lo que viene a hacer la digestión de diferentes tipos de sustancias, diferentes tipos de alimentos que nuestro organismo no puede hacerlo en sí. Entonces, si nosotros dejamos que esta muestra esté por más de 3 horas, 4 horas, 5 horas en el frasco, ¿qué es lo que va a pasar? Todas estas bacterias van a comenzar a multiplicarse y este examen de aquí no se nos va a dar tan fácil verificar cuáles son los parásitos y va a haber lo que puede ser un falso negativo o un falso positivo por infección de qué? De bacterias. Capaz aparezca una infección bacteriana la cual no tenemos, es solo nuestra microbiota que se está multiplicando. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos el envase durante mucho tiempo en un hábitat en el que la bacteria puede proliferarse y crecer adecuadamente. Entonces, aquí vienen a hacer primero que nada la recolección de la muestra. La recolección de la muestra de heces en suficiente cantidad. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que dar la cantidad adecuada de heces fecales. No podemos dar muy poquito, ¿por qué? Porque si nosotros damos una muestra muy pequeña de lo que vienen a ser las heces fecales, se nos va a hacer muy difícil distinguir lo que vienen a ser los parásitos, ya sean los esporos. ¿Por qué? Porque es muy poco. Y la concentración de parásitos capaz sea un parásito por cada, pongamos un ejemplo, 1 gramo de heces fecales, o 10 parásitos por 1 gramo de heces fecales. Entonces, si yo doy solo 1 gramo de heces fecales, de esos 10 parásitos, unos 3 son visibles.
unos 3, unos 4. Entonces la cantidad adecuada de heces fecales viene a ser 49,04 ml de 4 centímetros. Para que se den una idea, el equivalente de una pepa de durazno, chicos. Así es como tiene que ser lo que viene a ser la muestra de heces fecales. ¿Del tamaño de qué? De una pepa de durazno. Entonces, ¿esto qué es lo que nos da? ¿Qué beneficios nos da dar una buena cantidad de heces fecales? Primero que nada, facilita la detección de los parásitos cuando se encuentran poco concentrados, como ya vimos. Entonces, cuando estos parásitos se encuentran poco concentrados, ya que nosotros tenemos una cantidad adecuada de la muestra, que vienen a ser las heces fecales, ¿esto qué nos facilita? Su diagnóstico, nos facilita poder ver los parásitos y no solo eso, sino que capaz hay algunos tipos de parásitos que se ven macroscópicamente. ¿Qué significa? Que no necesitamos del microscopio para verlo, como por ejemplo, ¿cuál? Ustedes ya van a avanzar que hay un parásito que se le conoce como Ascaris lumbricoides. Este parásito, chicos, si no estoy mal, mide más o menos 35 centímetros. Es gigante, pero no siempre, este es su tamaño adulto, pero en su tamaño pequeño, por decirlo así, en su tamaño del parásito cuando aún recién está creciendo, puede medir alrededor de 3 centímetros, 1 centímetro, y esto de aquí ya es visible macroscópicamente, chicos, sin necesidad del microscopio. Entonces, primero que nada, una buena cantidad de heces fecales, ¿qué nos da? Facilita la detección de los parásitos cuando se encuentran en poco concentrados. Y segundo, evitar que las heces se sequen con demasiada rapidez. ¿Por qué? Porque si nosotros damos una muestra muy pequeña de heces fecales, como la que tenemos aquí, ¿no? Ustedes casi todos hemos visto en la calle, ya sea en el piso, en la universidad, en la que hay animales como perros, ¿no? ¿Cómo están las heces que se encuentran en la calle? Son heces secas, ¿verdad? Son heces que se encuentran en un estado, por decirlo así, solidificado, si está bien dicho. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. ¿Por qué? Porque lo que vienen a hacer nuestros parásitos que están en este tipo de heces fecales van a morir en ese ambiente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cualquier microorganismo que no esté en su ambiente adecuado, no tenga la temperatura, no tenga el pH, no tenga los nutrientes necesarios en ese medio ambiente, ¿qué va a causar? Primero que nada, va a causar que este parásito se vuelva una forma de esporo, especialmente las amebas, chicos. Todas las amebas tienen forma de esporo. Y por segundo, ¿qué va a causar? Si es que esta forma de esporo sigue aún en un ambiente que no le es favorable por demasiado tiempo y este ambiente cada vez se vuelve menos favorable, ¿qué es lo que va a pasar? Va a causar la lisis del parásito. El parásito no va a poder sobrevivir en ese ambiente y posteriormente va a morir. Entonces, por esa misma razón, nosotros necesitamos que haya una buena cantidad de la muestra fecal. ¿Para qué? Para que nuestro parásito, uno, no muera y dos, facilite su detección. Ahora, las recomendaciones previas que nosotros le damos a nuestro paciente, chicos. Primero que nada, esta muestra de heces fecales o lo que viene a ser el coproparasitológico o el examen coprológico, tiene que ser emitida espontáneamente. El paciente tiene ganas de evacuar, en ese mismo rato se evacúa, chicos. No tiene que ser forzoso, uno, y no podemos darle cualquier tipo de lo que viene a ser laxantes. ¿Por qué? Porque estos laxantes, ¿qué va a hacer, chicos? Va a barrer lo que viene a ser nuestra flora normal del intestino y va a causar que sea o un falso positivo o un falso negativo. Así que la muestra tiene que ser emitida espontáneamente. Y al igual la utilización de laxantes, ¿qué es lo que causa a veces? Causa que la consistencia de nuestras heces, en vez de ser de una forma pastosa y blanda, se vuelva ¿qué cosa? Se vuelva una forma líquida. Y eso es lo que menos queremos. ¿Por qué? Porque en esta forma líquida, capaz no tengamos la suficiente capacidad de, ¿qué? De encontrar a los parásitos en las heces fecales. Luego, ¿qué más? Evite la contaminación de la muestra fecal con orina, porque esta destruye las formas lábiles del parásito o los trofozoitos. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Me da a entender
que nuestra muestra fecal no puede ser sacada de lo que viene a ser el inodoro, ¿no? Nuestra muestra fecal, nosotros no podemos defecar en el inodoro y posteriormente sacar esa muestra fecal, o nuestro paciente, mejor dicho. Lo que tenemos que hacer son dos cosas. Aquí me dice que la muestra fecal se puede defecar en lo que viene a ser una servilleta, ¿no? O un lugar en la que no esté en contacto con ningún tipo de orina o diferente tipo de material contaminado. Y posteriormente, con lo que viene a ser un palo de picolé, yo saco el extremo medio de la heces fecal. ¿Por qué no las esquinas? Porque lo que viene a ser el extremo medio, chico, esta parte de aquí, siempre tiene, uno, más concentración de parásito y dos, está en un mejor, por decirlo así, una mejor temperatura, un mejor pH. El extremo medio o la mitad, lo que viene a ser la media de las heces fecales, siempre va a estar en mejores condiciones para el examen, chicos. Entonces, luego debes recoger la muestra fecal en un frasco plástico seco y limpio. Es el que ya vimos al inicio y lo vamos a ver igual después. Este frasco es muy importante que esté, por decirlo así, limpio. Obviamente no va a ser un frasco estéril y sería en vano que sea un frasco estéril porque vamos a meter material contaminado, pero tiene que ser un frasco limpio, chicos, para que no haya una contaminación extra y seco. ¿Por qué? Porque si nosotros humedecemos lo que viene a ser esta heces fecal, podemos dar, ¿qué cosa? Un mejor ambiente para la producción de más bacterias o de huevos del minto o directamente del minto que nos van a dificultar este tipo de examen. Entonces, la muestra debe ser enviada al laboratorio inmediatamente después de ser obtenida. ¿Por qué? Porque ya les mencioné, chicos, que mientras más tiempo nosotros tardemos en enviar nuestra muestra fecal, la proliferación de bacterias va a ser más alta y nos puede causar exámenes que no sean al 100% creíbles, que no sean correctos, ¿no? Luego, número de las muestras. Se puede utilizar una o más muestras. ¿Por qué? ¿Por qué una o más muestras? A ver, por lo que hay algunos tipos de parásitos que nosotros cuando defecamos en nuestra heces fecal, ¿no? Podemos defecar tres veces. Entonces, en la primera, segunda y tercera, o específicamente en la primera, puede que haya 10 parásitos por campo, chicos, por campo microscópico o por centímetro cúbico. En el segundo puede que haya uno y en el tercero puede que haya 20. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de parásitos, como van a ver aquí, en la mediasis, que ya la han visto, y en la yardiasis crónica. Específicamente las dos tienen que ser crónicas, que es cuando el paciente ya tiene esta patología o esta infección arriba de lo que vienen a ser los 6 meses. En este tipo de patología, en nuestras heces fecales, cuando nosotros evacuamos, el parásito está en diferente concentración, tiene una eliminación irregular a lo que vienen a ser los quistes, esos quistes. Esta es la forma de protección de los parásitos. Entonces, debe estudiarse más de una muestra cuando en el primer estudio no se obtiene el resultado que clínicamente se presume. ¿Qué significa esto? Que si en el examen que yo he tomado de mi paciente sufre de qué cosa? Mi paciente sufre de diarrea, sufre de dolor abdominal, sufre de fiebre, tiene 38 grados de temperatura, sufre de qué más? De vómito y sufre de escalofrío. Pero en lo que viene a ser el examen coprológico, me dice que este paciente no tiene ni una muestra de lo que viene a ser, o bueno, no tiene ni una presencia de parásito. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo pido otra muestra más o yo hago otro examen otro día. ¿Por qué? Porque la guía de todo, chicos, siempre va a ser la clínica. Si la clínica es positiva y el laboratorio es negativo, se vuelve a realizar el laboratorio, porque no puede ser que esta clínica sea positiva sin una razón alguna. Ahora, si mi clínica es negativa y mi examen laboratorial es positivo, pueden ser dos cosas. Uno, que este paciente sea un asintomático, que puede ser, y dos, que esta muestra aquí esté contaminada.
O sea, ¿qué significa esto? Ya dijimos que este tipo de heces fecales tiene que ser transportada inmediatamente después de su obtención. ¿Por qué? Porque si tardamos más, la proliferación de bacterias va a ser más elevada. ¿Y esto qué me puede causar? Si yo, una persona sana, llevo lo que viene a ser mi examen coprológico y lo dejo, por decirlo así, fermentando por unas 4 horas, entonces, ¿qué va a pasar? Todas las bacterias van a proliferarse y van a reproducirse y me van a causar un falso positivo, chicos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los recipientes recomendados para la recolección de estas heces? Tenemos los más comunes, que son los más utilizados tanto en el laboratorio como en el hospital, como en nosotros mismos, ¿no? Para nosotros, cuando entramos a la universidad, tuvimos que llevar nuestra muestra fecal en uno de estos recipientes. Primero que nada está el frasco de plástico boca ancha con tapa a rosca, como pueden observar aquí. Y posteriormente también tenemos lo que vienen a ser los frascos especiales, ya sea de vidrio o plástico, diseñado para la recolección, que tiene aquí una tapita. Luego tenemos los frascos de vidrio de boca ancha y por último las cajas de cartón parafinado. Esta es utilizable pero no es muy recomendable. ¿Por qué? Por lo que viene a ser una S normal, claro que puede aguantar ahí, pero si el paciente tiene lo que viene a ser una diarrea, entonces esta caja al ser de cartón lo que va a pasar es que se va a remojar y ya sea se va a romper o se va a degradar o el cartón se puede combinar con la S fecal y es peor, chicos. Así que el más recomendable que ustedes le van a dar a sus pacientes son estos dos de aquí. Lo que viene a ser frasco de plástico de tapa ancha, boca ancha, tapa de rosca, perdón, y el frasco especial, igualmente de plástico. Nosotros en el laboratorio igual vamos a examinar ese fecales, chicos. No sé si la doctora le pedirá a cada uno que lleve una muestra o ella nomás llevará una muestra, pero vamos a examinarla. Entonces, cualquier recipiente que se utilice deberá estar limpio y seco. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Luis, Sí, ¿sí? disculpe que lo corte. Si vamos a hacer las prácticas, las S fecales, vamos a tener que hacerla en ese mismo momento, yo creo, ¿no? Sí, acá. No, chicos, ustedes la hacen un día antes y ya llevan su S fecal ahí en la universidad. Ah, ya, ya, Porque ya. ya ahorita vamos a ver cómo se guardan este tipo de S fecales, ¿no? O sea, cómo se conserva. No es que lo hacen en ese momento porque ustedes saben que no todas las personas tienen la capacidad de fecar espontáneamente cuando quieran, ¿no? Peor en un ambiente de capaz estrés. Sí, sí, Entonces, sí. ya vamos a ver la conservación, no se preocupen. Ya. Entonces, seguimos. Se debe recomendar al paciente que defeque directamente en el recipiente o que lo haga en un trozo de papel y utilice un palito de picolé limpio para introducir la muestra al recipiente, lo que ya les dije. Ahora, ¿cuál es el problema de que defeque directamente en el recipiente? Que la verdad es lo más adecuado y lo más fácil. El problema vendría a ser nomás la cantidad de heces fecales. Normalmente al defecar en un recipiente, si nuestras heces fecales son sanas o son fisiológicamente normales, van a tener una consistencia blanda y una forma alargada. Entonces, si nosotros defecamos directamente en el recipiente, puede que sea mucha muestra, haya mucha humedad en lo que viene a ser el frasco, y también que haya mucha humedad en el frasco no es adecuado, chicos, ¿no? Así que si se defeca directamente en el recipiente, es siempre viendo que haya la cantidad adecuada de heces fecales. Ahora, identificación de la muestra. Apenas nos llegue la muestra fecal, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Poner el nombre de nuestro paciente, la edad, el sexo y la fecha y hora de la recolección. Posteriormente, esta muestra fecal va a ir a lo que viene a ser una máquina de conservación o una heladera normal a 4, una máquina de conservación, ¿no? O una heladera normal, un refrigerador a 4 grados Celsius, porque esta temperatura es en la que se puede guardar adecuadamente una S fecal. Ya lo vamos a ver ahorita. Ven el traslado de la muestra y luego viene la conservación. Entonces, en el traslado de la muestra, el examen de las heces cuando aún están frescas. Nosotros tenemos que transportar estas heces fecales en un estado fresco. No podemos esperar a que estas se sequen o se humedezcan mucho, porque si se secan, ¿qué es lo que va a pasar? Va a matar a la
formas lábiles del parásito y no vamos a poder verlo correctamente. Si se humedece mucho y lo dejamos en un ambiente contaminado, va a estimular el crecimiento bacteriano y vamos a tener un examen que no sea al 100% correcto. Entonces, las muestras deben ser llevadas al laboratorio lo más pronto posible, ya lo mencionamos. Si se puede, lo más correcto es que sea después de ser obtenida, porque los trofosoditos, que ya sabemos que son las fórmulas lábiles de la bacteria, pierden la motilidad. ¿Qué significa? Que pierden lo que viene a ser su movimiento. Y al perder su movimiento, cada vez van a ir muriendo lentamente, 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 hasta que se vuelvan una forma de esporo. Y si esta forma de esporo sigue en lo que viene a ser un ambiente inadecuado, posteriormente va a causar la lisis del parásito. Ahora, nosotros en el examen coprológico igual vemos estos parásitos. No es que se muera o bueno, que cause la lisis del parásito y tengamos que repetir la muestra. No, igual lo vemos, chicos, y se puede sacar el examen, pero siempre es mucho más recomendable que nos lo den al fresco, porque ahí vamos a ver el trofozoito en sí, la forma lábil del parásito, ¿no? Y eso nos va a facilitar que reconocer qué parásito es, nos va a facilitar lo que viene a ser el diagnóstico, nos va a facilitar si esta es una infección normal o si estos parásitos se mueven de una manera, por decirlo, extraña o rara, se mueven mucho, tienen hiperactividad o se mueven muy poco, y eso ya debe depender si es que el paciente tomó algún tipo de antiparasitario, ya sea, qué sé yo, metronidazol, secnidazol o un parasitario que se llama piracinamida, que lo van a ver más adelante, este tipo de antiparasitarios especialmente para lo que vienen a ser las larvas. ¿Y qué es lo que causa? Esta piracinamida causa que esta larva tenga movimientos involuntarios contráctiles, estimula lo que viene a ser la acetilcolina. Entonces, esta larva va a estar tan estimulada que va a estar contrayéndose a cada rato y que va a provocar, después que esta larva esté en un estado quieto. ¿Por qué? Porque ustedes prueben, intenten contraer, flexionar su brazo por mucho tiempo, van a comenzar a temblar y posteriormente van a sufrir una parálisis flácida. No van a poder volver a flexionar el brazo por un gran tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos también que estén en una forma de trofozoito? Para poder ver lo que son las características morfológicas del parásito. Esto es muy importante para nosotros. Entonces, si nosotros dejamos la muestra por tiempo prolongado en el medio ambiente, como ya mencionamos, ¿qué va a pasar? Las bacterias que se encuentran en la muestra, porque nosotros siempre tenemos bacterias en las heces fecales, especialmente la Escherichia coli, que es microbiota normal intestinal. Entonces, que se encuentran en la muestra se multiplicarán rápidamente produciendo que putrefacción uno y que dificulte el estudio de la muestra. Ahora el último. Las muestras con más de un día obtenidas favorecen la incubación de algunos huevos del mito, lo cual va a dificultar su reconocimiento, a no ser que éstas sean conservadas en lo que vienen a ser las condiciones adecuadas, que ya vamos a ver más adelante. Aquí está, conservación de la muestra. Podemos hacerlo a través de muchos procesos. El primero es la refrigeración. De ahí vamos a ver que hay procesos que tenemos tipos de soluciones, como puede ser reactivo de MIF, y ya vamos a ver los demás, ¿no? Ahorita seguido. Entonces, en la refrigeración, ¿qué es lo que pasa, chicos? Es el método más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que viene a ser nuestro envase plástico, lo conservamos en una heladera, en un refrigerador, a lo que viene a ser 4 grados Celsius. No puede ser un congelador, chicos, porque nosotros sabemos que el congelador, el que tenemos en nuestra casa, por decirlo así, ¿qué pasa cuando nosotros congelamos una carne? Esta se vuelve muy dura y alrededor de la carne queda como esa escarcha del agua, ¿verdad? Entonces, si nosotros conservamos la heces fecal en lo que viene a ser un congelador, esa escarcha posteriormente se va a volver agua. Y al volverse agua va a humedecer lo que viene a ser nuestra muestra. Al humedecer nuestra muestra, esta muestra no va a ser muy reconocible en lo que viene a ser el microscopio y el examen laboratorial. Entonces, lo más adecuado es que sea en una temperatura de 4 grados Celsius. ¿Por qué? Porque así nuestros parásitos quedan en un estado, por decirlo así, de no invernación, sino en un estado de parálisis, en la cual se conserva su forma de trofozoito y favorece lo que viene a ser nuestro examen, ¿no? Ahora, la preparación sellada en portaobjeto.
pueden hacerse con vaselina o barniz de uña. ¿Qué es lo que significa? Esto es lo que vamos a hacer ya cuando querramos examinar nuestra muestra. Podemos poner qué cosa en el portaobjetos, vaselina, barniz de uña, aplicado específicamente en los bordes, chicos. ¿Por qué? Porque lo que viene a hacer nuestra muestra fecal, la consistencia no siempre es una consistencia blanda y pastosa. A veces puede ser una consistencia dura, como en bolos, ¿no? Hay personas que defecan así, o puede ser una consistencia demasiado blanda. Entonces, esta vaselina y este barniz va a evitar que este tipo de muestra se escurra, por decirlo así, por otros lados. Ahora, formol al 10%. Esta es la primera que se usa para qué, para conservar la muestra fecal. Se mezcla una cantidad aproximada de 3 gramos de materia fecal por cada 10 ml de formol al 10%. ¿Y qué me va a causar el formol al 10%? Dos cosas. Primero que nada, disminuye, no, mantiene la muestra sin descomposición. Uno, no hay descomposición de la muestra sin descomposición. Dos, esta es la más importante. Estas dos son las más importantes. Disminuye el mal olor, la verdad que no nos es muy importante, ¿no? Si tiene olor o no. Obviamente que es importante para la clínica, porque nosotros tenemos que ver cómo huele la heces fecal. No es que la hablamos directamente, pero tiene un olor característico. Todas las heces fecales tienen un olor que se llama suis generis. Este es un olor característico de la heces fecal. Si a nosotros nos llega un paciente que tiene unas heces fecales ácidas, amargas, de un olor putrefacto, nosotros ya sabemos que hay algo mal con el paciente. El olor característico es este, la sui generis. Entonces, primero que nada, evita la descomposición de la muestra, ¿ya? Y segundo, fija los parásitos para su estudio posterior. Ahora, pero vean ahora la diferencia entre este formol al 10% y el reactivo de MIF, que es una combinación de mertiolate, yodo y formol. Tiene doble utilidad. ¿Por qué? Porque fija los parásitos en la muestra y los colorea, chicos. Lo que significa que si nuestra S fecal, nosotros ya sabemos de qué color es, claro, pero en el examen laboratorial, estos parásitos se van a ver de un color ya sea rojizo o azulado, así como la tinción de Gram en lo que vienen a ser las bacterias, pero en los parásitos, chicos, y nos va a facilitar qué cosa, su estudio posterior, y conserva las heces fecales por más de un año. Entonces, el reactivo de MIF, primero que nada, fija y colorea los parásitos. Bien. Segundo, tiene la capacidad de conservar nuestras muestras por más de un año. ¿Y dónde se guarda esta muestra? Se puede guardar en un frasco de vidrio, que ya lo vimos, o en un frasco de plástico boca ancha con tapón a rosca. Se le agrega 1 gramo de ese fecal por cada 10 ml de reactivo de MIF. Continuamos. Ahora está lo que viene a ser el reactivo de PBA, alcohol polivinílico. Entonces, en este tipo de reactivo es una resina que se presenta como polvo blanco, como pueden ver aquí, ¿no? Parecido a un talco, con los dos nombres comerciales, Evanol y Gelbatol, que no nos es muy importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos da esto? Aquí es lo que viene a ser la parte importante. Es un fijador específico ¿para qué? Para los trofozoitos y quistes. ¿Para qué? Para que estos no pierdan su morfología. En un examen coprológico normal, nuestra heces fecal, el trofozoito puede perder su morfología o puede convertirse en una forma de quiste aproximadamente en 1 hora. ¿Por qué? Porque el ambiente ya no le es favorable. Y el esporo sería lo que, no, el quiste, mejor dicho, sería lo que nosotros veamos en la muestra. Entonces, en nuestra muestra fecal, si nosotros le damos tal cual, lo que veríamos es muchos más quistes que trofozoitos. ¿Y qué es lo malo de esto? Que nosotros no vamos a poder observar la morfología de este trofozoito si es que no lo tenemos. En cambio, gracias a este reactivo, tanto el trofozoito, que es la forma vegetativa del parásito, eso nunca se lo olviden, como el quiste, se encuentran visibles y se mantienen en un estado de bienestar para que nosotros vamos a observarlo posteriormente. Ah, aquí pueden ver los diferentes tipos de conservantes.
Está la solución salina formulada o directamente el del formol, ¿no? Que ya la vimos, fue la primera, al 10% específicamente. La ventaja es que nos conserva y nos fija lo que vienen a ser los quistes de protozoos, larvas y huevos. La desventaja es que no es muy favorable para los trofozoitos, solo para los quistes. Luego, el reactivo de MIF. Esta la ventaja es que nos da una fijación y coloración de los parásitos. Inadecuada también para trofozoitos. ¿Qué significa? Que estas dos son principalmente para lo que viene a ser el quiste del parásito. Luego, acetato de sodio del formaldehído, la ventaja es para los parásitos de tipo protozoos y la ventaja es que requiere una sustancia llamada glicerina, ¿no? Y por último, tenemos la PBA, que la ventaja es que nos guarda lo que vienen a ser los trofocitos y quistes. Mejor para las amebas, que quieren ser entameba histolítica, yarda lambia, etcétera. Inadecuado para huevos y larvas. Ya vamos a ver, chicos, que hay diferentes tipos de estas sustancias que nos van a especificar diferentes tipos de parásitos. Y aquí está el principal formol al 10%, huevo del minto y quiste de protozoos, protozoarios. Aquí tenemos un video de YouTube, es más o menos de lo que viene a ser cómo se recolecta esta muestra, cómo se ponen los reactivos. Yo se los voy a mandar el link al grupo por si lo quieren ver. Es extra, pero es interesante, ¿no? Y gracias. Ese fue, chicos, el primer tema que vimos. Ese es el tema 3. Recolección, transporte y conservación de heces fecales. Ahora vamos a ver lo que viene a ser el examen coprológico. No, quedan 3 minutos, voy a terminar la reunión y voy a mandar otro link, chicos. ¿Está bien? Se vuelven a unir, por favor. ¿Alguna pregunta de lo que viene a ser el primer tema, chicos? Cualquier duda que tengan en estos 3 minutos. ¿O quedó claro? Todo bien, Ausi, todo tranquilo. Bien. Entonces, voy a terminar la reunión, chicos, y voy a mandar otro link para acabar el segundo tema. Por ahora son temas cortos. Ya después de esto vamos a avanzar lo que verdaderamente es interesante, que viene a ser los parásitos de una forma práctica. Vamos a avanzar su morfología más que nada. Pero más importante que la morfología, chicos, es la clínica que nos va a dar el paciente. A nosotros hay algunas doctoras que piden que nos aprendamos la morfología del parásito, ya sea que mida 18 micras, 10 micras y todo eso, pero lo que ustedes siempre tienen que concentrarse son en los signos y síntomas que este paciente va a sufrir. Si tiene una entamoeba litolítica, ¿qué signos y síntomas va a sufrir? Signo, diarrea acuosa o disentérica. ¿Qué significa una diarrea disentérica, chicos? La diarrea disentérica es diarrea con qué? Con presencia de moco, pus y sangre. Estas son las diarreas disentéricas. Entonces, si no, yo tengo un paciente que tenga diarrea disentérica, signo, que tenga una fiebre arriba de 38, ¿no? Síntoma. Y luego que en la epidemiología, porque esto igual es muy importante, me diga que fue al campo y tomó agua del río, o que comió carne que estaba medio cruda, o en un lugar, ya sea un lugar de bajo recurso, ¿yo qué voy a sospechar? Voy a sospechar de una infección parasitaria, de una infección bacteriana. Y cada vez hay signos más específicos que me van a guiar a este diagnóstico. Entonces, ¿ustedes en qué se tienen que concentrar siempre? En la clínica del paciente y la epidemiología. Aunque la doctora les diga que estudien al 100% la morfología, estudienla para el examen, pero para la vida, chicos, siempre la clínica y la epidemiología. Es lo que más nos va a servir el día de mañana. El día de mañana, cuando nosotros atendamos un paciente, no nos va a importar cuánto mide el parásito que tenga, sino cuál es la clínica de epidemiología y el tratamiento. Eso igual es muy importante, chicos, el tratamiento. Listo, ahora sí la voy a sacar la sala y voy a comenzar otra. ¿Está bien? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Sí, Auxi, todo claro. Ya, perfecto. Recording